Entonces, hemos definido que la congestión va de la carencia de una previa de sus características. Ahora, hablando específicamente del proceso de la congestión vascular, pues esta se explica entonces la actividad crónica, más que todo por el tiempo de evolución que tiene cada uno de estos procesos. Y obviamente la congestión crónica puede darse mayores complicaciones, es una congestión aguda, ¿no? Entonces, la congestión aguda, acá aparece de una forma súbita, puede darse por una obstrucción súbita de la vena, que sea este proceso de obstrucción por una masa ocupante espacio, un tumor que puede estar comprimiendo la vena, u otro proceso, un trombo que obstruye la luz de la vena, que es una congestión. También puede darse en casos de falla cardíaca aguda y torsión de un órgano, torsión también de una masa tumoral. Las masas tumorales tienen el perímetro vascular a través del cual llega sangre a las células de esa neoplasia y también de su otro vaso tiene que salir esa sangre. Entonces, por el mismo peso, es como ustedes tendrían un globo con agua, se produce una torsión y entonces hay una obstrucción del mismo y cuando va a producir una congestión, entonces empezar a hacer el proceso, si no se soluciona rápido, no llega oxígeno y va a producir necrosis, ¿cierto? Y hay que solucionar el cuadro de manera rápida. ¿Cuáles son las características? Estamos hablando de un proceso de congestión, entonces hay sangre en estos vasos y esa sangre hace que estos vasos se liberados. Al haber acumulación de sangre, la misma congestión, esa sangre dentro de los vasos produce que incremente la presión hidrostática. Entonces, la presión hidrostática hace que salga líquido y desde el componente intravascular hacia el tejido presionando también puede haber salida de sangre de glóbulos rojos hacia la intersticial como gases locales y bueno, sangre a nivel del sector de los ojos, sabemos que sangre desoxigenada. Entonces, estas son las donde se está produciendo la congestión. Se ve una zona que está desprovista del aporte de oxígeno, será una zona con hipoxia. Si esto no se soluciona, pues la congestión crónica, no es el proceso crónico, si la hipoxia no se soluciona, va a causar daño, va a ocasionar muerte celular y después se sabe que esa muerte celular no es reemplazada por el correctivo, se puede una fibrosis. Los ejemplos clásicos siempre cuando se menciona congestión, ya sea aguda o ya sea crónica, son la congestión pulmonar y la congestión hepática. La congestión pulmonar, sea aguda o crónica, falla a nivel de corazón izquierdo. Entonces el proceso en sentido retrógrado va a comprometer a qué órgano? Al pulmón. La congestión se va a manifestar a nivel del pulmón. Mientras que hablamos de congestión de la congestión hepática, entonces en este caso el problema está a nivel del lado derecho. Vamos a congestión también a nivel de otros órganos y de extremidades superiores y inferiores. Entonces, en la congestión pulmonar, en este caso la aguda, que se debe cuando el ventrículo izquierdo no bombea la cantidad de sangre y esta se va acumulando hacia
hacia atrás en sentido retrógrado, ¿no? Y vean que esta sangre se va a ir acumulando primero a nivel de la aurícula izquierda, después a nivel de las venas pulmonares y capilares pulmonares, que es acá donde se va a empezar a manifestar como salida de líquido hacia, hemos dicho, los alveolos. ¿Cuáles son los cambios microscópicos? A nivel del intersticio hay unos tabiques que van por favor. Hay unos tabiques poniendo que estos son los alveolos, ¿no? Ahí son los alveolos, que son espacios virtuales donde se produce el intercambio gaseoso. ¿Ya? Entonces, entre los alveolos hay tabiques de tejido conectivo. Aquí vienen los alveolos presentes entre los tabiques de tejido conectivo. Entonces, acá existen vasos a nivel, por eso dicen, de los centros alveolares congestivos. Acá están los vasos, ¿no? Que están llenos de sangre, precisamente por la congestión que se ha producido. Esto hace nuevamente, digamos aquí, la congestión hace que se incremente la presión estática saliendo líquido. Primero se da el intersticio y después llegan vasos alveolos ocasionando lo que es el edema pulmonar. También puede haber extravasación de glóbulos rojos por la congestión de estos capilares. Los glóbulos rojos van a salir hacia el intersticio y van a salir después hacia los alveolos. Estos glóbulos rojos son fagocitados, como he dicho, por los macrófagos, donde se produce la degradación de la hemoglobina, la hemosiderina, que le da un color característico al citoplasma de los macrófagos, y estas se llaman las células de la insuficiencia cardíaca. Entonces, ahí está. Precisamente, vean, son alveolos, todos estos son alveolos que deberían estar, como les digo, que no sé si tienen imagen acá, ¿no? Que deberían estar vacíos, espacios claros, pero están llenos de esta coloración rosada, o sea, eosinofilia. ¿Por qué? Porque este es líquido que ha salido de estos capilares hacia los alveolos, y porque ese líquido es rico en proteínas y de ese color rosado. Característico de la congestión pulmonar, característico es ver justamente estos vasos sanguíneos a nivel de los tabiques o a nivel de los septos alveolares, que dice la descripción. Los septos alveolares son tabiques de tejido conectivo que están separando a los alveolos. Pues vean ahí, a ese nivel, tenemos estos vasos llenos de sangre, con congestión. Y también, pues, desde acá pueden pasar unos glóbulos rojos hacia los alveolos, pues se puede ver unas pequeñas hemorragias pasando los glóbulos de este nivel. Son capturados por los macrófagos, van a ver acá, ya se observan los macrófagos, el color pardo amarillento del citoplasma que tenemos con las células de la insuficiencia cardíaca. Característico, entonces, congestión pulmonar, ver vasos congestivos a nivel de los septos alveolares, los tabiques de alveolos llenos de ese material, de líquido que se tiñe por ese líquido que se ve en color eosinófilo con la adición de HIE, también se puede ver glóbulos rojos que pasan hasta los alveolos y, bueno, en el caso más avanzado, en un proceso crónico, las células de la insuficiencia cardíaca. Entonces, hablando de la congestión pulmonar crónica, aparece cuando la congestión pulmonar se mantiene por mucho tiempo. Acá es muy importante considerar
tiempo de evolución. Igual, seguimos con el problema a nivel de la falla cardíaca izquierda. Cambios microscópicos. Acá ya los septos alveolares se encuentran más engrosados, todavía tenemos capilares congestionados, con congestión, ¿no? Edema a nivel de los alveolos mantiene hemorragias repetidas, acá está todo. Macrófagos cargados de hemocitina. ¿Por qué? Estos macrófagos son fagocitados globos que tienen hemoglobina, la degradación de la hemoglobina de gas de hemocitina. Entonces, a todo lo que hemos hablado, es un proceso agudo, la conversión con una alveolar, añadimos en sí, ¿qué cosas? Estos macrófagos cargados de hemocitina, o sea, células de la insuficiencia cardíaca. Proceso. Entonces, vea, acá se ve una imagen bastante clara. Los septos sí tienen ya son más de mayor envergadura, digamos así, que en el proceso agudo. Pero lo más característico, ustedes ven en la luz del alveolo, vean, estos son macrófagos. Este es un macrófago, vean, su citoplasma está con ese pigmento de hemocitina, lo que es el color característico. Pardo amarillento, volvemos a ver. Producto de la degradación de la hemoglobina. Porque ese macrófago podría verse una imagen clara. Una imagen clara de cómo se ve el macrófago. Realmente el citoplasma es espumoso, claro, no de este color. No fagocitado, bueno, se da ese color, ¿no? Da lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué son? Para terminar, las células de la insuficiencia cardíaca, pues son macrófagos que fagocitan eritrocitos extravasados de estos alveolos. Al degradarse la hemoglobina, se produce acumulación de hierro y forma el pigmento hemosiderina que le da ese color característico del citoplasma del macrófago. Congestión hepática. Acá, como hemos dicho, la falla está en el lado derecho. El problema está en el corazón derecho, o sea que la sangre no retorna adecuadamente desde el sistema venoso hacia el corazón para nuevamente oxigenarse y entonces provoca acumulación de sangre a nivel del hígado. Pero no solamente también esto puede provocar una acumulación de sangre a nivel de la base sistémica, a nivel de las extremidades inferiores, los órganos, todo este proceso de la congestión. Pero como digo, los ejemplos clásicos de congestión es pulmón. La congestión hepática aguda, cambios microscópicos, dilatación de la vena central, congestión de sinusoides centrolobulares, hipoxia en la zona centrolobulina. Esta es la vena central. Sí. ¿Ya? Esta es la vena central. Estos son los sinusoides hepáticos, espacios que deberían estar también así vacíos, sin sangre, están llenos de glóbulos rojos. Lo mismo acá, la vena central está llena de glóbulos rojos porque hay una congestión. Y acá está, por decir, si todo esto es un globulillo, esta es la vena central del globulillo. Aquí está, en cada una de estas zonas está el espacio porta, la tríada portal, por donde llega la sangre. Entonces, cuando hablamos de una congestión hepática, la parte más afectada justamente es la vena central, que está más alejada de la tríada portal, o sea, que llega sangre después. Entonces, tiende a afectarse
O sea, los problemas de la congestión a nivel del hígado empiezan a manifestarse en esta zona, en la zona de la vena central. Y obviamente después pueden ir progresando, evolucionando. Pero esta zona es la más afectada porque el aporte de oxígeno es menor a este nivel en relación, por ejemplo, a la arterial aorta. Que entiendan, volviendo, por eso dice, los cambios microscópicos, dilatación de la vena central, como hemos visto, congestión de sinusoides centrolobulares, o sea, los primeros que se afectan a nuestros sinusoides, que están próximos a la vena central. ¿Ya? Todavía por acá, igual, en este caso ya hay congestión en toda esta zona, hasta por este espacio de la arteria aorta. Pero la intensidad aparentemente tiene una relación a esto. Luego, y pues como he dicho, la sangre tiene menor aporte de oxígeno en la zona centrolobular. Y por eso es que las primeras partes que se afectan son las partes centrales. Ya hablando de la congestión hepática crónica, acá se habla del característico hígado moscado, más que todo por la característica que se observa a nivel del hígado por la congestión hepática crónica, pero desde el punto de vista macroscópico. Desde el punto de vista macroscópico. O sea, aparece un aspecto moteado en el hígado, cuando se hace el corte, digamos, macroscópicamente. O sea, aparecen áreas más oscuras y áreas más claras. Las áreas más oscuras corresponden a la congestión de esta zona central. Y las zonas más claras corresponden a la parte periférica, en la arteria portal, donde si bien ha disminuido el aporte de oxígeno, pero ya esa congestión ha producido alteración en los hepatocitos, ha producido alteración en el metabolismo de los hepatocitos. ¿Dónde se metaboliza la grasa? A nivel de los hepatocitos. Y entonces la congestión se produce en la alteración en el metabolismo de estas células y se empieza a acumular grasa en el citoplasma de los hepatocitos. ¿Cómo se llama eso? Esteatocefática, cambio graso, hígado graso, metabolitos grasa. ¿Por qué? Porque esas zonas se ven de color más claro debido a que el citoplasma de los hepatocitos tiene grasa. Y la función de allí pues, no es específica para grasa, no se tiene que decir todo. Ahora, obviamente, si esto no se soluciona, la primera parte afectada, ¿cuál será? La parte de la vena central, con necrosis. Si continúa el cuadro, también los hepatocitos de la arteria portal, la parte periférica, se afectará. Primero, hemos hecho con cambio graso, necrosis grasa, pero después eso puede evolucionar también una necrosis. Y en este caso, la necrosis pues atrae elementos inflamatorios del nivel y mayor proliferación de tejido conectivo, que ocasiona una fibrosis. Hemos hablado de fibrosis del hígado, la causa principal de dicho que es el alcohol, porque altera el metabolismo de las grasas. Pero no es la única. La más importante, no diría la más importante, más frecuente sí, pero también hay otras causas de fibrosis del hígado, por ejemplo, medicamentos. En este caso, una congestión. Entonces, ese patrón moteado, como les dije, son zonas oscuras, las que corresponden a áreas centrolobulares congestionadas, las zonas más claras son las periportales con menos congestión o cambio graso en los hepatocitos. Todavía tenemos zonas más oscuras, zonas más claras, zonas más oscuras, entonces, ¿alguien ha visto cómo es?
de aportar, ¿no? Hepatocitos que pues tienen cambio gas, por eso viene todo más claro, oscuro, claro, oscuro, claro, oscuro, claro. Y si nos vamos a los cambios microscópicos, la cuestión se apenas central de los también de sangre, los sinusoides en esta zona están de sangre, como estamos hablando de un proceso crónico, no es sangre oxigenada, pues se va a producir necrosis de hepatocitos, primero en las partes centrales, ¿no? Cambio brazo no solo perdidos, pero también se puede ir la necrosis y después pues fibrosis. ¿Por qué la fibrosis? Porque ese acúmulo de grasa en los hepatocitos primero es dentro del citoplasma, pero después se va acumulando tanto que rompe la membrana del hepatocito y esa grasa sale hacia el intersticio y esta grasa atrae elementos inflamatorios y a su vez estimula la mayor proliferación de tejido conectivo por parte de los fibroblastos y eso se va a fibrosis. Entonces el problema en la condición hepática crónica es esto. Lo mismo a nivel pulmonar, el proceso crónico puede irse una fibrosis o ostalitis, o sea, una fibrosis pulmonar, no sé más. Entonces vean, casi claramente, ¿no? Una congestión en la parte central, estrategia de sangre, los sinusoides igual, muy congestionados en la parte central, y en la parte periférica, todo esto justamente corresponde a hepatocitos con cambio de graso. Esto lo que ven claro acá es citoplasma de hepatocitos llenos de grasa. Grasa anterior que no se tiene con la medicina de chicos. Acá ya está llegando el elemento inflamatorio, ya esta zona son linfocitos y acá ya está el tejido conectivo de una fibrosis. Si nosotros vemos una tisión como aquí, esta parte, pues ¿qué tisión es? Mayoría. Es una tisión específica para la vida colágeno. La grasa que tiene a la vida colágeno, entonces vean el proceso ya netamente ya con fibrosis, con los juguetes de fibrosis normal, ¿no? El hígado, vean acá, con todo lo que hace central, está ahí, que es todo de ahí colágeno. A veces es diagnóstico de fibrosis en el hígado, cirrosis, sí o sí hacer una atención especial. En caso de mayoría de color azul a la fibra colágeno. Otros ejemplos, acá, las partes más claras corresponderían a la hepatosis con cambio graso. Acá ya es necrosis, todo esto es necrosis, material morbo. Hepatosis con cambio graso, claro, pero es una fibrosis. Todo lo que hemos ido mencionando. Para terminar congestión, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la congestión? Si persiste, ocasionar daño tisular. Entonces, principalmente, lo que hemos ido viendo de manera secuencial en el proceso, edema por aumento de la presión hidrostática de los capilares. Hipoxia, la sangre acumulada tiene bajo concentración de oxígeno. Hemorragias microscópicas por ruptura de los trabajos de eritrocitos, depósitos de hemosiderina, por degradación de eritrocitos extravasados, necrosis, si este aporte de oxígeno o el no aporte de oxígeno continuo de necrosis y fibrosis, consecuencia de la o sea, esto no significa esto, ¿no? Cuando el producto estimula preparación con depósito de colágeno. A ver, se han ido entendiendo, como hemos dicho. Acá la necrosis se va a ir a fibrosis, o sea, se va a ir a reparación. ¿Y por qué no iría a regeneración si el hígado, o las células del hígado, los hepatocitos tienen esa capacidad de regeneración?
por la grasa. O sea, en este caso, pues eso, hay un daño en la matriz extracelular. Y la matriz extracelular, por más que el hepatocito tenga esa capacidad de generación, no lo va a hacer. Va a tener que ir a una separación. Puede hacer daño en la matriz extracelular. Hemorragia, salida de sangre desde el espacio intravascular hacia eso es lo que vamos a generar para la próxima clase. ¿Qué tenemos ahí? La sangre está fuera de los vasos. Normalmente la sangre está dentro de los vasos. Todo lo que está por fuera, vamos a hablar de hemorragia, tiene diferentes características desde el punto de vista de su morfología, de su ubicación, del lugar donde se produce y a su vez también las consecuencias de todo. Ahí vamos a quedar.